la idea de esto es hablar sobre las 3 vacunas que mencionó Francesco, Bexsero, Istivac 4 y Proquad, y dar algunos tips sobre el nuevo esquema de vacunación antirrábico. Por lo que entiendo, la mayoría de ustedes deben vacunar o vender vacunas o estar en contacto con vacunas, y estas, al ser las más nuevas que están en el mercado, me imagino que deben surgir dudas por parte de los pacientes que vienen a ustedes o por ahí de ustedes mismos. Así que vamos a empezar con la primera. La primera que vamos a ver hoy es la vacuna Bexsero. Es una vacuna contra el meningococo tipo B, ¿sí? Recordemos que existen distintos tipos de meningococos, los más comunes A, C, W, Y y B. Por ahí les suene porque el A, C, W e Y están todos encuadrados dentro de la vacuna tetravalente, que es la que está en el calendario, que es Menveo. También hay otra marca, Menacta, que también es contra estos 4 serotipos, y por ahí esos les suene. Ahora bien, la mitad de los casos de meningococo en nuestro país, a lo largo de todos los años, son por meningococo tipo B. La otra mitad va variando, a veces es C, a veces Y, a veces X, pero la mitad siempre, todos los años, es B. Hasta el momento no había vacuna contra el meningococo tipo B, y era algo que la verdad los pediatras estábamos esperando desde hacía años. Había otras vacunas contra meningococo B, pero no eran muy eficientes y tenían importantes efectos adversos, y por eso no las aplicábamos. Ahora bien, no sé si están muy familiarizados con esto, pero el meningococo produce enfermedades invasivas, como pueden ser meningococcemia o meningitis, y son realmente tragedias, en el sentido de que son pacientes en general, bebés chiquititos o niños pequeños, que a la mañana empiezan con un catarro inespecífico y fiebre, y a la noche terminan internados en terapia intensiva con un shock. Así de rápido es, y muchas veces el diagnóstico es tardío, y aún con un diagnóstico certero, la evolución puede ser muy mala. Entonces, eso es lo que le da miedo tanto a los padres como a los pediatras, y por eso estábamos esperando esta vacuna. Ahora bien, no sé si recuerdan de bacteriología, el meningococo tiene una membrana y tiene una pared celular por fuera de la membrana, y el meningococo B tiene pocos antígenos en esa pared, y los pocos que tiene, algunos tienen reacción cruzada con antígenos del ser humano. Entonces, si uno hace una vacuna, podría haber una reacción cruzada contra el mismo organismo que uno trata de proteger. Entonces, por eso era dificultoso desarrollar esta vacuna. Ahora bien, esta vacuna, Bexsero, es una vacuna recombinante. Eso quiere decir que no tiene gérmenes vivos, y nos da como ciertas pautas en el sentido de que se puede aplicar en pacientes inmunocomprometidos, que no tiene interferencias con otras vacunas, y es la primera de un nuevo tipo de vacunas, que son las desarrolladas por vacunología reversa. ¿Qué significa eso? Lo que hicieron los desarrolladores de esta vacuna es secuenciar el ADN, el genoma de la bacteria, y por medio de una computadora ver qué proteínas que están expresadas en la pared de la bacteria sirven como antígenos para producir una respuesta inmune y no dan reacción cruzada con el ser humano. Se encontraron 4 antígenos distintos, y a partir de eso se desarrollaron proteínas quiméricas. Esto quiere decir proteínas que no existen en la naturaleza. Y con eso se compuso la vacuna esta. Este es un nuevo tipo de desarrollo, y tienen como un gran campo y mucho futuro. Muy probablemente en los próximos años veamos nuevas vacunas producidas con esta nueva técnica, y con cosas que antes no imaginábamos que se podían hacer. O sea, esto hace que sea muy novedoso. Yendo ahora a la vacuna en sí, y cosas que por ahí a ustedes les interese por la práctica de ustedes, es que la edad mínima de aplicación es de 2 meses, se aplica por vía intramuscular. Esto es muy importante, recuerden, si ustedes no solamente venden, sino que aplican, esta es intramuscular sí o sí. Puede aplicarse junto con otras vacunas. La pregunta más frecuente es si puede aplicarse al mismo tiempo que Menveo, y sí, hay nuevos estudios que indican que la respuesta de Bexsero y Menveo aplicadas al mismo tiempo es una respuesta robusta y no disminuye. Y está contraindicada solamente ante hipersensibilidad a algún componente de la vacuna, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Vamos a hablar ahora del esquema de vacunación contra Bexsero. Si algunos de ustedes ya están familiarizados con la vacuna o han leído cuando salió hace un par de años en nuestro país, tendrán por ahí en su cabeza un esquema, y ahora van a ver en la filmina otro esquema. Pero esto es porque el esquema se ha cambiado hace unos meses, y esto ha sido aprobado por ANMAT. O sea que el esquema viejo ya no corre más, y el que corre es ahora este que les voy a presentar.
este esquema nuevo de ANMAT va en línea con los esquemas que hay en Europa. Así que por ahí, si alguno lee cosas que vengan de España sobre todo, va a ver que va en línea con esto que les voy a presentar. En toda la fila de la izquierda, la columna de la izquierda es edad, y tiene que ver con la edad que uno comienza la vacunación, ¿sí? Para aquellos bebés que tienen 2 a 3 meses de edad, el esquema primario es de 3 dosis, con un mes de intervalo entre una dosis y la otra, y un refuerzo que se da entre los 12 y los 15 meses de vida, ¿sí? Pero tienen que ser al menos 6 meses después de la última dosis. Ahora bien, aquellos pacientes que comiencen el esquema entre los 3 y 5 meses de vida, el esquema es de 2 dosis con un intervalo de 2 meses. Y también un refuerzo entre los 12 y los 15 meses. Esto ha cambiado. Antes, en el esquema viejo, era de 2 a 5 meses un solo grupo, y ahora son 2 grupos distintos, ¿sí? Después, aquellos que comiencen la vacunación entre los 6 y los 11 meses, es un esquema de 2 dosis con 2 meses de intervalo y una dosis de refuerzo entre los 12 y 23 meses de vida, con un intervalo mínimo de 2 meses. Aquellos que comiencen entre los 12 y los 24 meses de edad también tienen un esquema de 2 dosis, con un intervalo mínimo de 2 meses y también un refuerzo en el segundo año de vida. Y para todo el resto de la población, es decir, 2 años en adelante, esto también varió con respecto al anterior, es un esquema de 2 dosis con un mes de intervalo. Antes se decían que eran 2 meses, ahora bajaron a un mes. Probablemente esta tabla les sea muy engorrosa de saberla. Yo les diría que la tengan impresa porque es muy dinámico y como es una vacuna que no está en calendario, pueden venir pacientes de distintas edades a iniciar el esquema y si le preguntan los papás cómo seguir esto, tienen que tener ustedes en claro esto porque, como verán, hay diferencias bastantes según la edad del paciente, ¿sí? Después, el otro punto muy importante y que por ahí ustedes lo hayan visto en su experiencia o sean las dudas de los padres, son los efectos adversos por esta vacuna. Lo primero que tengo que decir es que no son muy frecuentes y se dividen, como en todas las vacunas, en dos grandes grupos. Por un lado, los sistémicos, que es la fiebre. Esta está descrito que produce fiebre en las primeras 48 horas, pero sobre todo en las primeras 6 horas después de la aplicación. Y de hecho está estudiado la aplicación de Bexsero y a esos pacientes darles paracetamol 1 hora previa a la vacunación y vieron que eso disminuye mucho la fiebre producida por la vacunación y que no disminuye la respuesta a Bexsero. Así que si aquellos papás que preguntan si está recomendado o no dar un antitérmico, ustedes pueden decirle que hay estudios que dicen que se puede usar paracetamol, ¿sí? El otro gran grupo de efectos adversos son los locales. Y que acá lo que es más, al menos en la experiencia que vemos nosotros, es lo más frecuente, que es el dolor y el eritema en el sitio de aplicación. Esta es una vacuna que por lo general la aplicación no es dolorosa, pero que después, en las primeras 24 horas, puede doler el sitio de aplicación y a veces el dolor puede ser importante y eso puede llevar a que los papás se asusten. Recuerden, con analgesia, con hielo local en el caso de que se inflame, en general cede en las 48, 72 horas sin dejar ningún tipo de secuela. Así que ténganlo en cuenta porque puede ser que vengan papás a decirle, miren, le aplicaron esto y ahora está dolorido y no puede mover el brazo, o le molesta al mover el brazo. Tengan en cuenta esto que puede pasar, se trata con analgesia y no deja secuelas, ¿sí? Y después también, dentro de, mucho menos frecuente, y dentro de los sistémicos, puede dar alteraciones gastrointestinales y cefalea, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, que es Systivag 4. Esta es una vacuna novedosa para nosotros, para nuestro mercado. Salió el año pasado, hacia el final de la campaña antigripal, y ahora empezó con la nueva campaña y con las nuevas cepas, la tenemos de nuevo. La principal novedad, como dice el nombre, es que es una vacuna tetravalente, a diferencia de las tradicionales que son trivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que contiene 2 cepas de influenza tipo A y 2 cepas de influenza tipo B, a diferencia de las trivalentes que son 2A y una B, ¿sí? Y bueno, como saben ustedes de las vacunas antigripales, estas cepas van variando de año a año. Acá le puse la composición que es válida para 2019 para hemisferio sur, ¿sí? Que tiene H1N1 y H3N2 como antígenos como influenza A, y como influenza B tiene Victoria y Yamagata.
Obviamente, al tener una cepa más, tipo B, aumenta la protección, ¿sí? Las fuentes varían, pueden ser de un 5 a un 20% mayor la protección con respecto a las trivalentes, pero como ustedes saben, depende mucho de qué tipo de virus de influenza es el que circula en ese momento. Si justo en el país en ese momento circula la cepa B, que contiene la tetravalente y no la trivalente, la respuesta va a ser mayor. Si no es eso a la que circula, la diferencia va a ser menor, ¿sí? Una cosa súper novedosa que aprobó ANMAT hace muy pocos días es que esta vacuna, que viene de 0,5 mililitros, puede ser usada a partir de los 6 meses, ¿sí? Recuerden ustedes que con las vacunas trivalentes, en el grupo de edad de 6 meses a 3 años, se da una dosis de 0,25 mililitros. Y a aquellos pacientes de 3 años en adelante se daba la dosis completa de 0,5. Muchas veces las vacunas tenían la fórmula pediátrica o junior, les decían, y esas eran las que se aplicaban en menos de 3 meses. Bueno, con Istivac 4 está aprobada para mayores de 6 meses en todas las edades. O sea, es 0,5 en cualquier edad, ya sea 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 50 años, 70 años. Es la dosis completa que se da, ¿sí? Sepan que yo al final les puse las aprobaciones de ANMAT de cada una de estas vacunas. Sepan que está aprobado. Esto por ahí puede ser muy novedoso tanto para ustedes como para los papás y los pacientes en general. Y pueden generar dudas, sepan que es así. O sea, no se aplica media dosis, se aplica dosis completa a partir de los 6 meses. ¿Sí? Como todas las antigripales también, tengan en cuenta que los pacientes entre 6 meses y 8 años requieren 2 dosis la primera vez que se aplican. ¿Sí? En aplicaciones subsiguientes ya será una sola dosis. Eso es igual que con antigripal trivalente. Y por último también, como la antigripal trivalente, puede aplicarse tanto por vía intramuscular como subcutánea. Recuerden siempre que esta es una vacuna que se aplica mucho en pacientes de tercera edad, que muchos de ellos están anticoagulados, entonces es de buena práctica, si ustedes van a aplicar, preguntarle antes si están anticoagulados o no, y si están anticoagulados uno puede optar por aplicarla por una vía subcutánea. Como efectos adversos son los mismos que antigripal, locales y sistémicos. Locales, dolor, inflamación, eritema en el sitio de aplicación, y sistémicos, cefaleas, mialgia, fiebre y malestar. Y como vacuna, igual que la vacuna antigripal trivalente, no es una vacuna que tenga virus vivos, es una vacuna inactivada. Por lo tanto, no puede producir gripe ni resfríos, ¿sí? Es una pregunta que, si bien creo que todos manejamos la información, es una pregunta que siempre surge y que ustedes tienen que llevarle tranquilidad a sus pacientes. Bueno, pasemos a la siguiente, que es vacuna ProQuad, que es como dijimos al principio, es una vacuna combinada para rubiola, sarampión, paperas y varicela. O sea, es como si fuera una vacuna triple viral a la cual se le sumó varicela. Tal cual como la vacuna varicela y la vacuna triple viral, es una vacuna a virus vivos atenuados, ¿sí? Recuerden entonces que no puede aplicarse en pacientes inmunosuprimidos, embarazadas, o que tomen medicación que baje defensas, ¿sí? La edad mínima de aplicación es de 12 meses, puede usarse tanto como esquema primario o como refuerzo, pero tengan en cuenta que en el calendario nacional la vacuna triple viral está indicada al año de vida y la de varicela a los 15 meses. Entonces, muy probablemente como esquema primario ustedes no la vean en sus vacunatorios. Sí por ahí como refuerzo a los 6 años. Para aquellos médicos que quieran dar el refuerzo de triple viral de calendario y agregar el refuerzo a varicela, sería ideal para eso. Y como las otras vacunas, a virus vivo se aplica por vía subcutánea. Como dijimos antes, esa virus vivo, entonces, está contraindicada en inmunocomprometidos, en embarazadas, alérgicos al huevo, eso ténganlo en cuenta, y personas con antecedentes de hipersensibilidad a algún componente de la vacuna. Tengan en cuenta que al ser una vacuna a virus vivos atenuados, si uno aplica otra vacuna a virus vivos atenuados, como puede ser vacuna contra fiebre amarilla, por ejemplo, tienen que aplicarse en el mismo momento o con un intervalo de 4 semanas entre una y otra. Eso es igual que las otras vacunas a virus vivos, y lo hemos visto en charlas anteriores, pero quería igual reforzar el concepto. ¿Y tenemos más tiempo? Vamos a hablar entonces de lo último, que es el nuevo esquema de vacunación antirrábica, que está aprobado tanto por el Ministerio de Salud como por la OMS, o sea que se hace en todo el mundo. Es el esquema de vacunación post-exposición. Tengan en cuenta que, no sé si recuerdan, que antes era con vacunas inactivadas,
un esquema de 5 dosis. Bueno, ahora eso se ha reducido una dosis y es de 4 dosis. Y a su vez se divide en 2 esquemas posibles. Un esquema, que es el esquema de Zagreb, de 4 dosis, pero con 3 visitas, se aplica una doble dosis el día 0, ¿sí? Que se aplica una dosis en cada brazo, ¿sí? O sea, no es que se juntan las 2 dosis en una jeringa, sino que se aplica una dosis en un brazo y otra dosis en otro brazo. Y después una dosis al día 7 y otra dosis al día 21. Y el esquema DESEN modificado, que son 4 dosis en 4 visitas, se aplica los días 0, 3, 7 y la última entre los días 14 y 28. Tengan en cuenta que el esquema que se usa en inmunocomprometidos es el esquema de 4 dosis, 3 visitas, o sea, el de doble dosis el día 0 y después días 7 y 21. Y bueno, por último les dejo acá los links a todas las aprobaciones de ANMAT de lo que estuvimos hablando, por si quieren saber un poquito más o sus pacientes tienen dudas, lo pueden buscar acá, ¿sí? Y bueno, ahora se abre el espacio de preguntas. No sé si quedó claro todo. Traté de hacerlo lo más breve posible. Voy a abrir entonces el chat. Se inician 10 minutos de preguntas. Las preguntas que queden afuera, como ya hemos dicho, las pueden remitir al mail stambuliantalks@stambulian.com.ar. Primera pregunta. ¿Qué sucede si se interrumpe el esquema de VEC0? ¿Se reinicia? No, si se interrumpe, tengan en cuenta que esta es una vacuna que no está en calendario, es una vacuna costosa y puede pasar que los padres no cumplan el intervalo de 1 mes o de 2 meses porque realmente son caras. Si pasa eso, no se reinicia, sino que se continúa el esquema donde se detuvo, ¿sí? Bien. Si ya se aplicó la antigripal, ¿se debe esperar ese intervalo de 4 semanas para aplicar VEC0 a un niño? No, tengan en cuenta, bueno, esto está en la charla anterior de generalidades de vacunas. Tengan en cuenta que ambas son vacunas inactivadas, tanto la antigripal como la VEC0. Entonces no tienen ningún intervalo entre sí. El intervalo son los esquemas de VEC0 o de gripe. Pero entre gripe y VEC0 pueden darse juntas, un día de diferencia, 5 días, 1 mes, lo que fuere, ¿sí? Recuerden, vacunas inactivadas no tienen intervalos, ¿sí? Pueden coadministrarse o darse separadas. Respecto a Istivac 4, entonces, ¿no hay dosis pediátrica? ¿Es una monodosis? No, es dosis única, es 0,5 mililitros para todos los pacientes a partir de los 6 meses de edad. Esa es una novedad súper actual, o sea, salió la aprobación hace no más de 15 días. Así que puede ser que ya muchos pacientes se los pregunten, pero yo les mandé el link ahí de la aprobación, o sea que ya a partir de ahora pueden hacerlo. Si vienen pacientes de 6, 7 meses que quieren aplicarse Istivac 4, pueden hacerlo y es con la dosis completa, ¿sí? Esta igual no está reconocida por calendario. No, sí. La que está en calendario todavía es la equivalente, ¿sí? Bien. Pero igual algunas obras sociales ya las reconocen, eso hay que fijarse. Pero Bien. no es la de calendario todavía. Acá, nos preguntan, yo supongo que será la misma respuesta que con VEC0. Si hay un intervalo mínimo entre la vacunación antigripal y la antineumocócica. La respuesta es la misma, no hay intervalo. Pueden aplicarse en el mismo momento o con el intervalo de tiempo que sea. Lo que pasa es que, claro, ese es un combo mucho más frecuente, el de vacuna, sobre todo ahora en invierno, vacuna antigripal y vacuna antineumocócica. Pueden aplicarse al mismo momento o cuando sea, no hay un intervalo establecido. Recuerden, vacunas inactivadas no tienen intervalo entre sí, o sea, pueden darse juntas, separadas por el tiempo que sea. Sí, recuerden que cada una tiene un esquema particular dentro de eso, ¿sí? ¿Qué cambia en el esquema infantil de vacunación o en las vacunas recomendadas la incorporación de la varicela a ProQuad, a lo que antes era la triple viral? Y básicamente que combina todo en una sola aplicación. Es eso. Entonces, eso disminuye oportunidades perdidas y son menos pinchazos. Ten en cuenta que en general, como dije, se usa más para refuerzo, o sea que son pacientes más cercanos al ingreso escolar, que se asustan con las vacunas, que es más difícil de aplicar. Siempre que puedas aplicar vacunas combinadas con menos cantidad de inyecciones, es mejor en ese sentido. Mencionaste antes el concepto de oportunidades perdidas de la vacunación. Uh-huh. ¿Qué
¿qué tipo de recomendaciones tendrías para hacer para el mostrador de la farmacia o para el gabinete de aplicación de la farmacia? Y primero que vean al paciente en general y no solamente por la receta que vienen y que sepan poder asesorar y ver quién tienen enfrente y qué cosa le conviene a ese paciente. Por ejemplo, si viene con vacuna antigripal y es un adulto mayor y uno sabe que para adultos mayores es muy bueno el esquema con vacuna neumocóxica 13 valente, Prevenar 13 y la seguida de la polisacárida un año después, bueno, ver en qué está con eso, o sea, se las aplicó o no se las aplicó, es un buen momento para aplicar las dos porque lo tenemos ahí el paciente, o sea, no hay que ir a buscarlo, ya vino. Entonces es una buena oportunidad para actualizar todo eso y si uno no lo hace y el paciente lo necesita, se perdió la oportunidad. Después hasta el invierno que viene no va a volver ese paciente. Y también trabajar con los familiares del paciente. Por ejemplo, si uno lleva al niño, hablar con el abuelo, con... Claramente, sí, claramente. Bien, acá nos preguntan, ¿qué tan avanzado está el desarrollo de la vacuna contra la bronquiolitis? Supongo que será contra el sincicial respiratorio. Supongo que sí, no sé a qué se refieren. Como saben ustedes, la bronquiolitis se define como un episodio de inflamación bronquial, de un broncoespasmo producido por una virosis respiratoria en bebés chiquititos, y hay múltiples virus que pueden producirlo. Hay varias líneas de investigación con sincicial respiratorio y con adenovirus, pero todavía están en etapas iniciales. Tienen mucha variabilidad, es difícil hacer vacunas contra eso. Pero hay que ver qué pasa con la técnica nueva de vacunología reversa. Eso abre un nuevo campo para todos estos, pero por ahora no están en etapas muy iniciales. ¿Ofrece algún tipo de protección en las otras vacunas de calendario respecto al sincicial respiratorio? No. Bien. No. Pero bueno, pero tiene más herramientas inmunogénicas para... Obviamente, si un paciente que tiene un sincicial respiratorio y que aparte se agarra una influenza es una tragedia. Entonces, justamente si está vacunado en ese sentido, lo protege. O si está bien vacunado contra el neumococo, uno sabe que después de atravesar un sincicial respiratorio, una influenza y demás, el neumococo puede sobreinfectar y terminar siendo una neumonía. Bueno, si está bien vacunado, disminuye ese riesgo. En ese sentido, obviamente, hay que tener el esquema completo y en ese sentido protege, ¿sí? Bien, estamos ya cerca del horario de cierre de esta jornada. Bueno, justo llegó una pregunta, se ve que me estaban escuchando. ¿Es real que están evaluando la vacuna contra la mononucleosis? Claro, lo que pasa es que no es, de vuelta, la mononucleosis es un síndrome, ¿sí? Que tiene muchas causas. Dentro de esas causas está el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, y sí hay líneas de estudio de generar vacunas contra eso, pero también están en etapas muy, muy iniciales. Para ese desarrollo faltan años todavía. Acá, algo que habías mencionado antes con los pacientes que tienen problemas de la coagulación, como púrpura, ¿qué estrategia recomendarías para la aplicación de las vacunas? La subcutánea, ¿no? Bueno, se escapa un poquito de lo que hablamos, sí, pero me parece fantástica la pregunta. Lo primero que hay que saber es que si está anticoagulado o no. O sea, eso parece una verdad de perogrullo, pero hay que ir a preguntarlo. Sobre todo en personas de tercera edad, ¿sí? Una vez que nos dicen que está anticoagulado, si uno puede elegir vía subcutánea, o sea, son vacunas que permiten aplicarlas por vía subcutánea, como puede ser la de gripe que dijimos, siempre ir hacia la vía subcutánea. Si son vacunas que no permiten la vía subcutánea y hay que aplicar intramuscular, tratar de usar la vacuna, la aguja más fina que tengamos. Una vez que uno aplica, hacer una compresión de 5 minutos, una compresión firme en el sitio de aplicación 5 minutos, como para que no haya sangrados, y avisarle al paciente que pueden producirse hematomas después de la aplicación, aún con la compresión adecuada y demás. Pero bueno, lo primero que diría es que lo pregunten si están anticoagulados, y si están anticoagulados, si se puede dar subcutánea, dar subcutánea. Acá la última pregunta, antes de cerrar, quieren saber si recomendarías la vacuna antineumocócica, supongo que será cualquiera de las dos, para adultos sanos menores de 50 años. Bueno, depende que llamen sanos. Tengan en cuenta que las nuevas recomendaciones de vacunación contra neumococo
toman en cuenta factores que uno no asociaría normalmente con enfermedad. Puede ser, por ejemplo, tabaquismo, obesidad, hipertensión, cosas que vimos en las charlas anteriores de mis colegas. Si suman esos factores, por ejemplo, un paciente diabético que fuma y que aparte es obeso, tiene un gran riesgo, a pesar de que no son los riesgos tradicionales, y a ese paciente sí lo vacunaría. Bueno, respecto a lo que estás mencionando, en la primera jornada de este año de Estambulian Talks, el doctor Gustavo Lopardo habló de carga de enfermedad de neumonía y nos compara a los pacientes de alto riesgo con aquellos pacientes que acumulaban más de un factor de riesgo, que tenían todavía un riesgo mayor que los de alto riesgo. Claro, por eso, tradicionalmente uno tomaba como factores de riesgo, por ejemplo, no sé, una persona con inmunocompromiso, con HIV o con SIDA enfermedad, y eso lo ponía como de riesgo y decía, bueno, a ese voy a vacunar porque ese tiene riesgo, y se nos pasaban por alto pacientes que parecían sanos, pero que acumulaban pequeños factores de riesgo y que a la larga el riesgo para generar enfermedad invasiva por neumococo era mayor. Entonces, a esos también hay que vacunarlos, ¿sí? Pero las nuevas recomendaciones de neumococo mencionan justamente todos estos tipos de factores de riesgo. No lo puse acá porque no era la charla, pero si van a las recomendaciones de vacunación antineumocóxica, ahí van a encontrar todos esos factores de riesgo, ¿sí?